estudios con el doctor Enrique Chau Pérez, otorrino laringólogo del Hospital Regional. ¿Cómo está, doctor? Buenos días y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la comunidad para guiarlos en algún momento y estamos a su disposición. El tema de hoy es otitis. Yo me preguntaba qué es la otitis y por qué razón duele tanto, porque como hablaba con el señor Miguel Ángel y muchos no indicaban, la otitis te genera un dolor que es peor a todos los dolores de dientes. ¿Es así, doctor? Perfectamente es así, sobre todo cuando es una otitis muy aguda. El dolor es bastante exquisito, casi insoportable. Por eso que incluso en los niños lo consideramos la otitis como una emergencia, una verdadera emergencia. ¿Qué es esta enfermedad? Bien, la otitis en general es una inflamación del oído y usualmente nos referimos a dos partes del oído, el oído externo y el oído medio, ¿no? El oído externo que se considera lo que es el pabellón auricular, la oreja y el conducto auditivo externo, y el oído medio en realidad es la membrana y la caja timpánica, ¿no? Entonces son dos entidades que producen mucha molestia, mucho dolor, siendo diferentes ambas y pues siéndose producidos por diferentes situaciones o diferentes tipos de patologías, ¿no? ¿A causa de qué? Por ejemplo, vamos a hablar lo que es bastante frecuente, lo que es la otitis externa, ¿no? Entonces la otitis externa en primer lugar duele. Ya, el primer síntoma es el dolor. La otitis externa significa que hay una inflamación por X motivo del oído externo. Y dentro de las primeras causas del dolor de oído en la otitis externa es la autolimpieza, esos famosos hisopos, el autolimpiado. Hay que recordar que desde el punto de vista anatómico, el conducto auditivo externo está cubierto por piel con todos sus anexos como si tuviera la piel de cualquier parte de nuestro organismo, con ciertas modificaciones de unas glandulitas que son las glándulas ceruminosas que van a producir ese bendito cerumen que cuando se produce en forma adecuada es beneficioso, pero cuando se produce en forma exagerada ya trae molestias como por ejemplo disminución de la audición. Pero le estarían incidiendo otros factores. Claro, pero el cerumen definitivamente, nuestro organismo es tan perfecto que está hecho para proteger al conducto, ¿no? Entonces, los pacientes en determinadas oportunidades comienzan a tratar de sacarse el cerumen con esos benditos hisopos. Sí. Esos hisopos lo único que hacen y bastantes utilizados y gracias a esos hisopos los otorrinos tenemos muchos pacientes, ¿no? Porque son mal utilizados. En primer lugar, los hisopos no deben utilizarse en el conducto. ¿Por qué? Porque el conducto auditivo externo tiene un sistema de drenaje normal y cuando nosotros, por ejemplo, vamos a la ducha todos los días y nos introducimos en esta forma, sale como amarillo. Quiere decir que el conducto está botando, está drenando, está limpiando de cerumen el conducto. ¿Y hasta dónde llega el hisopo? Mira, ve, el hisopo en primer lugar no debe usarse, ¿ya? Y el hisopo va a llegar hasta un tope que es la membrana, pero es peligrosísimo porque puede lesionar la membrana y ya producir otro tipo de patología con mayores repercusiones y con mayor molestia. Como claro, porque muchas personas introducen el hisopo al oído y comienzan así a dar vueltas, ¿no? Es por lo que les pica, ese es otro tipo de patología. Entonces, en principio, el hisopo no debe utilizarse. El oído tiene un sistema normal, natural para limpiarse solo. Y cuando vamos a limpiar nosotros solamente introducimos el dedo pequeño, el dedo meñique en el conducto y siempre observamos que en la mañana nos sale amarillo, que es que el conducto ya lo está limpiando, lo que estamos sacando son los restos nada más. Claro. Cuando nosotros introducimos frecuentemente el hisopo, lo que hacemos es dañamos el sistema de drenaje normal que tiene el oído y por lo tanto ya no va a drenar, ya no va a sacar el cerumen hacia afuera, lo va a estancar, lo va a acumular y probablemente con el tiempo va a producir una disminución de la audición por tapón ceruminoso. Entonces, en conclusión, no debe usarse el hisopo definitivamente. Una de las causas entonces para que se genere esa enfermedad de la otitis es la autolimpieza mal realizada. Ya. No, toda autolimpieza es mal realizada. O sea, no debe hacerse una autolimpieza, solamente hasta donde entre el dedo. Entonces, una vez que el paciente comienza a ulirse el oído, a limpiarse el oído, ya va a alterar dos funciones. Una función que es la de la limpieza normal y el otro es que va a irritar unas bases de pelito que se llaman los folículos pilosos. Y el folículo piloso irritado va a infectarse con un germen que se llama estafilococo y esta infección va a producir un dolor verdaderamente exquisito, muy doloroso, intocable. Y al final va a llegar a un absceso
y una secreción purulenta. ¿Tanto así, doctor? Así es, esa es la secuencia normal si no interviene. Entonces, no debe usarse, por ejemplo, las mamás, en su afán de limpiar a sus hijitos de los oídos, veo con mucha frecuencia que usan los hisopos para limpiar. Le están haciendo mal, ya están preparando a su hijo para sufrir posteriormente las otitis externas, que son tan molestias y tan dolorosas. Entonces, le están haciendo un daño. Así es. Entonces, mamás, por favor, no limpiar los oídos de sus niños con hisopo. Preferible hacer un control, hay crecimiento y desarrollo, hacer un control en nuestros hospitales, en nuestro centro de salud, no necesariamente el hospital regional, sino en nuestro centro de salud, para que ahí el profesional haga la consejería correspondiente y las indicaciones del caso para no estar limpiando eso. En esos casos, doctor, ¿cuál es la correcta limpieza en un niño? No solamente la parte externa, nada más. ¿Por qué? Porque el conducto solo se limpia. Mire, la piel del conducto tiene un comportamiento un poquito diferente con respecto a la cicatrización o al recambio que hay en otros organismos. Por ejemplo, ¿no? En nuestro organismo siempre de las capas más profundas hacia la superficial va creciendo las células y estas se van descamando, o sea, se van perdiendo, ¿no? O sea, se van recambiando. En cambio, en el conducto es importante, ¿no? Si bien es cierto, tiene un recambio de profundidad, pero tiene un recambio hacia afuera. Por ejemplo, se han hecho pruebas perfectamente de que uno, por ejemplo, pone una pequeña tintura a nivel de la membrana, pasa un tiempo y esa tintura la encontramos a nivel del conducto hacia afuera. Quiere decir que las células migran de la profundidad hacia la superficie del conducto, por lo tanto, tienes ese mecanismo de limpieza. Entonces no necesitamos que estar purgando el oído. Lo que sí recomendamos es que debe haberse un control una vez al año. Toda persona debe hacerse un control una vez al año. Los niños deben hacerlo con el pediatra perfectamente y cuando solamente hay patología ir donde el otorrino. Pero los pediatras están perfectamente capacitados para hacer el control tanto de la parte externa como de la audición, y ellos son los que van a hacer la derivación, si lo creen conveniente, al especialista correspondiente. ¿Qué otras causas originan la otitis? Ya, la otra causa, por ejemplo, ahora, cuando ya se acumula un poquito de cerumen, cuando cae agua, ya ahí no hay espacio y comienza a quedarse el agua, entonces el conducto se macera. Y eso es lo que se llama la otitis externa difusa que se va a hacer, ¿no? Entonces ya hay en forma difusa, ya no con un folículo, en forma difusa comienza a proliferar los microbios y producen la infección. Pero este tipo de infección no produce tanto dolor como el primero, que lo que se llama la otitis externa focal, que es un pequeño, la base de un pelo, duele enormemente. En este no, el dolor es un poco más moderado y lo que pasa es que hay mucho más secreción y se traduce generalmente como una disminución de la audición. ¿Y con qué síntomas se presenta más o menos para que la persona pueda identificar que se trata de una inflamación al oído? El primer síntoma es dolor, definitivamente, ¿no? Ahora, hay muchos pacientes que tienen procesos alérgicos a nivel del conducto, eso es lo que usted mencionaba, la costumbre que se tiene de estar urgiendo el oído, ¿no? Entonces, ahora, recuerden ustedes que el ser humano es un animal de costumbres. Entonces, si ven a los padres que se limpian los oídos, los hijos van a seguir igualito, ya es imitación, ellos no saben por qué lo hacen, es imitación. Es como decirnos cuando nosotros aprendemos a caminar, cuando nosotros aprendemos a hablar, a expresarnos, a comportarnos, es imitación. No sabemos por qué lo hacemos, pero lo cierto es que lo hacemos, ¿no es cierto? Muchas veces aprendemos los idiomas, no sabemos cómo es, pero lo hacemos. Entonces somos las costumbres y el medio que nos indica. Entonces yo insto a los padres de familias a que no hagan esto para que sus hijos inconscientemente o subconscientemente no lo aprendan. Y entonces podamos evitar todo ese tipo de complicaciones. ¿Las infecciones respiratorias, doctor, también inciden en un problema en el oído? Por supuesto. Entonces, lo que acabamos de hablar es lo que se llama la otitis externa, que puede ser dos, la focal muy dolorosa y la difusa, que es por acúmulo de algún líquido. Entonces aquí pasamos al otro aspecto que se llama la otitis media aguda. Aquí viene. La diferencia entre, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de otitis media aguda, tenemos que hablar la funcionabilidad que tiene la caja timpánica, y el principal elemento que tiene para que funcione la caja timpánica es lo que nosotros llamamos la trompa de Eustaquio. ¿Qué cosa es la trompa de Eustaquio? Es la comunicación que existe entre el oído medio y la rinofaringe, o sea, se comunica entre el oído medio y la parte posterior de la fosa nasal. Todo está conectado. Entonces, esa trompa de Eustaquio tiene, ¿cuál es la finalidad? La finalidad que tiene tres cosas, ¿no? Uno, drena las pequeñas secreciones, pero principalmente hace el intercambio de aireación, de aire
entre la caja y el medio ambiente, que es algo fundamental para que se produzca. ¿Cuál es la particularidad que tienen los niños con respecto a los adultos? Te dice así, en el adulto, en el niño, la trompa de Eustaquio, es decir, esta comunicación que existe entre el oído medio y la parte posterior de la fosa nasal, que a su vez conecta con el ambiente, la particularidad es de cosa, que este conducto en el niño es más ancho, que en el niño es más corto, ¿ya? Es más ancho, es más corto y está en posición más horizontal. ¿Qué particularidad le da con respecto al adulto? Que como es más corto, las infecciones de la parte posterior de la fosa nasal llegan más rápido al oído medio. Como es más ancho, la posibilidad de que algún líquido, por ejemplo, en la costumbre que hay de amamantar a los niños de forma horizontal, hace que pequeños líquidos puedan entrar al oído vía trompa, ¿no? Y entonces, estos factores hacen de que en los niños se presenten con mayor frecuencia las otitis media, sobre todo en los lactantes. Entonces, en estos casos, lo importante es que no haya congestión a este nivel. Por ejemplo, ¿qué pasa con un resfriado? En un resfriado todas las mucosas se edematizan, es decir, aumentan de volumen. Y al edematizarse, obstruyen, tapan esta trompa. Al tapar esta trompa no drena, no ventila y comienza ya los gérmenes a proliferar y producir una otitis media. Entonces, segundo, la costumbre de lactancia. La lactancia, cuando se hace muy horizontal, tiene la probabilidad de que esas pequeñas cantidades de leche puedan pasar al oído medio vía este conducto, que es esta comunicación, y producir una infección. Entonces, cuando amamanten a sus niños, lo hagan en forma no horizontal, sino más o menos vertical, ¿no es cierto? Claro, porque algunos dirán, pues lo tradicional es lo horizontal, pero hay formas, ¿no? Claro. No hacerlo tan horizontal como sino oblicua, por ejemplo, ¿no? En forma oblicua, perfectamente, que disminuye la probabilidad de que ingrese algún elemento, en este caso leche, líquidos, al oído, ¿no? Y sobre todo, principalmente, no permitan que sus niños tengan secreción mucosa, porque así como ven ustedes la secreción mucosa, también ven a nivel interno, que es la trompa. Y esa secreción va a producir obstrucción y va a producir al final otitis media. La mamá nos dice bien claro, dice, mi niñito estaba bien, de repente estuvo estornudando un poquito, de repente tenía moquito a la nariz, de repente comenzó a agarrarse el oído y de repente comenzó a llorar. Es la secuencia normal que está pasando, que se resfría, hay edema de mucosas, hay secreción, hay obstrucción, hay edema de caja, hay dolor, ¿ya? Y si esto viene acompañado con fiebre, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya se infectó esa pequeña secreción. Entonces ya estamos ante una otitis media. Entonces comienza a llorar el niño, a llorar y enormemente, se agarra el oído, mueve su cabecita, pues generalmente no puede comunicarse, y de repente llega un momento en que ¡pum!, se acabó el dolor, pero comienza, ¿qué cosa? A drenar por el oído secreción. ¿Qué pasó? El dolor es porque el acúmulo es enorme y la presión a nivel de la membrana es grande. Cuando ya la membrana no resiste más, revienta, estalla, se perfora, entonces sale secreción, el dolor baja y el niñito dice, uy, mi niñito ya no le duele, pero comenzó a drenar el oído. Entonces fíjese la secuencia natural de la enfermedad que debemos evitarla. ¿Cómo evitamos eso? Al inicio, está con un pequeño resfriado, cortarlo, un antihistamínico, algo más, inmediatamente al apóstolo donde su pediatra, ¿ya? Y si hay algún problema, ya el pediatra nos lo llevará a la parte de otorrino. ¿Cuáles son los tratamientos para esta enfermedad? Usualmente, en primer lugar, prevención. La primera en todo es prevención. Prevean ustedes que sus niños no se resfríen. Estamos en épocas de cambio de clima, el fenómeno del niño, frío, calor. Ese es uno. Entonces, en estos casos, por ejemplo, aumentar las dosis de vitamina A, vitamina C. La madre naturaleza es extraordinaria. En esta época, ¿de qué nos provee? De vitamina C, ¿a nivel de qué cosa? De naranja, mandarina, cítrico. Denle a sus niños a comer, no necesariamente como que coman, porque incluso la fibra hace muy bien. El otro aspecto es vitamina A, papaya, zanahoria. Por ejemplo, nosotros recomendamos extracto de zanahoria, un vaso 2 veces por semana, para un adulto, para un niño medio vasito 2 veces por semana. Hay que recordar que la zanahoria, es decir, la vitamina A también se intoxica. Por eso es que hablo de 2 veces por semana. En cambio, la vitamina C que viene en los cítricos no se conoce intoxicación por vitamina C. Lo que quiera de él, eso les va a proteger. ¿Así las personas que estén un tanto resfriadas pueden consumir cítricos? Perfectamente, siempre y cuando no tengan algún factor alergénico, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero perfectamente eso les va a hacer bien. Recuerden ustedes que la vitamina A y la vitamina C hacen que las mucosas y la piel mejore su calidad. Y no solamente son elementos antioxidantes.
Hay que recordar que nosotros nos envejecemos y nosotros tenemos algunas enfermedades porque hay muchos iones y que necesitamos neutralizarlos. Y uno de los antioxidantes que está a la mano, ¿no? Que es la vitamina A y la vitamina C, con los alimentos. Nosotros damos solamente medicación de vitamina C cuando hay un déficit y lo damos por un periodo de corto tiempo, muy pequeño. Pero después elementos naturales, la naturaleza es extraordinaria, nos da todo. Eso lo hemos comprobado. ¿Esta enfermedad de la inflamación al oído, doctor, es recurrente? Es decir, que si de repente el paciente no se trató adecuadamente, ¿puede regresar? Por supuesto, porque ya que hay que recordar que hay un periodo de recuperación en nuestro organismo cuando tenemos una enfermedad, ¿no? La convalescencia, ¿no? Y usualmente las mucosas, si bien es cierto, se regeneran más rápido que otras partes de nuestro organismo, pero estamos hablando pues, de por lo menos 15 días a 2 meses. Entonces lo que hay que ver es que no se repitan estos cuadros, ¿no? Y protegernos, pues, lamentablemente bien alimentados y con los elementos necesarios, como son las vitaminas, nos va a ir muy bien. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños, pero en los adultos también sucede, ¿no? Siendo adultos hay personas que no se protegen y lo peor del caso es lo que usted ha mencionado, ¿no? Siempre por costumbre introducirse el hisopo. Así es, el hisopo, no soy hisopo, la llave, si lo que tengas al costado. Entonces al final eso produce una pequeña laceración, una infección y ya se desencadena todo el cuadro de otitis. ¿Y puede quedarse sordo? En estos casos yo diría que no es tanto así, hay una disminución de la visión, felizmente que en la parte externa la mayoría es recuperable al 100%, en la parte media sí no. ¿Por qué? Porque si hay una infección puede dañar la cadena osicular, es decir, los huesecillos, entonces puede anquilosar, o sea, puede pegar la cadena, puede haber una perforación de tímpano, ahí sí que llega a una disminución de la audición, indudablemente se puede solucionar, pero ya incluso ir a cirugía cuando se puede evitar esas cosas, ¿no? Promover la forma adecuada de hacerse el mantenimiento del oído, ya que lo que es, como le decía, nada de meter hisopo ni palito, solamente en las mañanas hasta donde entra nuestro dedito. En los niños, por ejemplo, la parte externa sí se puede, solamente a la parte externa, pero la parte interna, por favor, no la toquen. Recuerden ustedes que el conducto del niño es bastante pequeñito y una pequeña mala maniobra en ese espacio tan pequeño puede producir una lesión que puede traer, digamos, consecuencias un poquito consecuencias. Sí. Muy bien, doctor. ¿Su número telefónico para ubicarlo, doctor? 956-64-2558. ¿Ya? ¿Y en el hospital regional? Y en el hospital regional estamos ahí lunes, martes, jueves y viernes, en las mañanas. Hacemos estudios audiológicos en la tarde los días miércoles y los miércoles en la mañana operamos pues todo lo que se acumula de la semana, ¿no? Doctor, en todo caso la próxima entrevista será en cuanto a las operaciones que ustedes están realizando últimamente, ¿no? Ya, hay nuevos casos que no se han tratado comúnmente en la región, que ahora sí se están manejando a la perfección. Así, sí. Bueno, no tanto a la perfección, pero estamos haciendo todo lo que podamos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hemos estado entonces en la entrevista con el doctor Enrique Chao Pérez, otorrinolaringólogo del Hospital Regional. Con él nos despedimos, les decimos hasta mañana en una nueva edición de su programa Cara a Cara. Buenos días.